Una de las características de la comunicación efectiva es el saber expresarse y hacerse entender, pero es realmente hacer un análisis de si sí estoy expresándome de manera adecuada y si realmente estoy dando el mensaje como lo necesito dar. Porque a lo mejor yo puedo decir, no, pues que yo lo dije bien claro. O sea, más claro ni el agua, ¿no? De repente usamos la expresión. Pero si nos ponemos a analizar o revisar, pues quizá sí pude haber sido más claro. Sí pude haber dado el mensaje de manera diferente para poder expresarme y para que la otra persona me lograra entender. El yo lograrme expresar, yo lograrme darme a entender. Entonces, es importante en esta característica o en este punto, primero revisar el clima bajo el que se está dando esta comunicación o este proceso, ¿no? Un clima de respeto, un clima de comprensión y no nada más de uno hacia otro, sino de ambos. Tiene que ser un clima de comprensión y respeto mutuo, en el que realmente los dos interlocutores, tanto emisor como receptor, estén dentro de la conversación, estén realmente inmersos en lo que está sucediendo, ¿no? En el contexto. Y si hay respeto, si hay comprensión, si hay empatía, bueno, entonces el mensaje se logrará dar de manera más clara y concisa. Y aquí es bien importante. ¿Cómo yo saber si me estoy dando a entender y si me estoy sabiendo expresar, no? Bueno, vamos revisando los mensajes que damos, si son claros o si a lo mejor tienen un tanto de ambigüedad, como, no sé, ¿qué quieres ir a comer? Ah, pues como que se me antoja la pizza y la hamburguesa. Y entonces estoy respondiendo sí, pero estoy siendo claro y conciso, no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, que digo, se me antoja como que la pizza o la hamburguesa, ¿no? Y en mi mente está, pero como le dije primero pizza, pues debe entender que quiero pizza y una hamburguesa. Y al final, pues vamos por una hamburguesa, pero porque yo no fui claro y conciso, porque fui ambiguo al momento de dar mi mensaje. Entonces es bien importante, ¿no? El empezar a revisar cómo doy los mensajes, si realmente los doy de manera clara. Y el ser coherente, que es parte del saber expresarme y darme a entender. Yo soy coherente con el contenido del mensaje y recordemos que el mensaje son dos partes, la parte digital y la parte analógica. O sea, lo que digo, cómo lo digo, en cuanto a expresión corporal, tiene que ir de la mano. Mientras sea coherente, entonces el mensaje ya va por un mejor camino, ya va como mejor encaminado a que se dé un proceso de comunicación más efectivo, a que si yo no tengo claro, y aquí es bien importante, ¿no? Tengo yo que tener bien claro cuál es el mensaje que quiero dar, porque si yo no tengo claro qué mensaje es el que yo quiero dar, pues definitivamente no va a llegar de la manera correcta a la otra persona. Tengo yo que tenerlo claro para mí, para después poderlo llevar de la manera más clara posible a la otra o las otras personas. No sé, ¿tú qué piensas en este punto, Yeshua? Sí, ¿no? Y es la importancia de, como dices, tener claro el mensaje que se va a dar, que va de la mano con que pues el mensaje debe transmitirse en sí de una forma clara para poder generar esta parte, esta conexión a través del proceso de la comunicación. Y si te das cuenta, así como el del saber expresarse y hacerse entender de que el mensaje tiene que ser de una manera clara y concisa, pues una segunda característica sería el tono de voz. Y cómo vamos a emplear, el tono de voz. Tiene que ser un tono adecuado, ya que es un elemento importante para lograr una comunicación efectiva. Esta parte en la que mencionabas, cómo voy a decir o cómo voy a transmitir mi mensaje, ya que pues va a depender del tipo de comunicación que se establezca y sobre todo el contenido del mensaje que queremos establecer o que queremos dar.
como mencionabas, pues un paso importante es el saber expresarse, tener en cuenta cuál es el mensaje que quiero transmitir y que tiene que ser una forma clara, pero también es muy importante saber qué tono de voz voy a usar en este proceso de comunicación y que también el tono de voz puede ser diferente independientemente del mensaje que quiera dar, ¿no? Tiene que ser diferente también a través de la situación en la que se esté dando la comunicación, porque, no sé, un maestro o una maestra en un salón de clases no puede hablar bajito como estarían hablando tal vez dos amigos o dos amigas. O sea, tiene que utilizar un voz un poquillo más elevado para que el mensaje que desea transmitir a los chicos y a las chicas pues sea transmitido correctamente, pero sobre todo para que capte la atención de ellos, ¿no? Y regresamos al cómo saber cuál es el tono adecuado, ¿no? Bueno, si yo tengo claro qué es lo que quiero decir, pues ahí entonces entra el tono, ¿no? O cuál es el mensaje que quiero dar al final. Eh, ahí entra, ahí en el tono de voz, digo, está como esta parte tanto de volumen como la manera en la que se da el mensaje. Porque, híjole, hasta a veces el darle la entonación de pregunta a una frase, o sea, si estoy haciendo una pregunta a veces y se nos pasa, ¿no? De repente estás en una conversación y dices una frase y al final, pues la realidad es que tu intención era que fuera una pregunta y la otra persona no lo entiende así. Entonces, desde ahí es como el prestar atención al tono que yo le estoy dando a las palabras, a ese mensaje, para que realmente llegue como yo lo estoy pensando, yo lo estoy esperando. Sí, claro, y que como mencionabas al inicio, ¿no? Que en la comunicación digital puede ser tanto la oral o la escrita, pues en tono de voz yo creo que también entraría esta parte en lo escrito, el cómo vamos a escribir el mensaje, ¿no? Así es. Eh, Porque en esta parte, bueno, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos llega un mensaje como todo en mayúsculas, de volada o muy rápido, capta nuestra atención, ¿no? O hasta veces, no sé si te ha pasado que llegas a preguntar, o incluso nos llegan a preguntar, pero ¿por qué gritas, no? Pero estamos escribiendo. No, pero es por esta parte de también cómo estamos empleando la escritura. Y que igual como decía Rocío, pues no voy a mandarle un mensaje de texto a mi compañera de trabajo o como se lo mandaría a un amigo, ¿no? E incluso hasta la escritura suele llegar a ser diferente. Y yo creo que también aquí en el tono de voz regresa el punto de la percepción en cuanto a quizá yo creo que estoy utilizando el mejor tono para el mensaje, pero quizá la percepción de la otra persona, digo, viendo que todos somos diferentes, justo le llegue de manera distinta, como por ejemplo, eh, a nosotros del norte dicen que hablamos muy golpeado, ¿no? Entonces, Sí. si vamos a un lugar del centro del país o del sur, pues es como que, oiga, porque está enojado, ¿no? Pero no estoy enojado, o sea, así hablo, pero entonces tengo que hacer como consciente que el tono que utilizo, la manera en la que hablo, la percepción de la otra persona, claro que va a importar, claro que va a estar ahí presente. O personas que hablan muy fuerte, que así es su dinámica, ¿no? Y hablan muy fuerte, es como de, uy, bájale poquito, ¿no? No, pues es que yo así hablo. Sí, pero tengo que regular el tono de voz dependiendo de las situaciones, ¿no? A lo mejor en un ambiente de amigos, una fiesta, pues se vale, no hay problema. Pero no sé, por ejemplo, no me imagino como hablando con la maestra de sus hijos, ¿no? Y gritándole a la maestra, que a lo mejor no es la intención gritar, pero si no hacemos consciente qué tono estoy utilizando, pues entonces el proceso de comunicación se va a afectar en cuanto a la percepción que yo pueda ocasionar en la otra persona. Sí, y por ejemplo, ahorita en este caso se me viene a la mente una situación.
de un paciente en el que me mencionaba como el de, oye, pues es que yo no puedo regular mi tono de voz porque así es mi tono de voz normal, ¿no? Entonces es como de, pues hablamos esta parte del término que entra la honestidad como característica principal de la comunicación, ¿no? El de incluso antes de hacer la pregunta es como, oye, disculpa, no estoy enojado, pero me gustaría saber X cosa, ¿no? Entonces también entra esta parte en el tono de voz, de que si realmente no sabemos regular el tono de voz, pues que también salgan el rol de las diferentes características de la comunicación, ¿no? El de generar una sensibilidad, el de hablar de forma respetuosa, o sea, si ya estoy hablando como muy alto, pues también, pues, que sea de una forma respetuosa y de una forma honesta, ¿no? Otra de las características o de lo que debemos de empezar a revisar y cuidar en el cómo lo estamos haciendo es el lenguaje corporal. Digo, vemos que vemos el saber expresarnos y darnos a entender, un tono de voz adecuado, y entonces también entra el lenguaje corporal, la comunicación no verbal que estoy dando, que estoy emitiendo hacia las otras personas, es bien importante, tanto en gestos, movimientos, posturas. Dicen por ahí que ahora sí que habla más lo corporal que lo que decimos. Lo corporal nos puede delatar en muchas ocasiones, y tenemos que entonces empezar a cuidar, empezar a trabajar con que vayan de la mano, pues que vaya de la mano lo que digo con lo que estoy sintiendo, porque a fin de cuentas, si lo que estoy diciendo no es lo que yo estoy sintiendo, pues el lenguaje corporal va a hablar y va a decir otra cosa. Mis posturas, mis caras, hay por ejemplo, a lo mejor nos ha pasado que alguien, no sé, un simple, ay, mucho gusto de conocerte, pero te lo puede decir en palabras, pero cuando le ves la cara, pues se le nota que realmente no hay mucho gusto por estarte conociendo. Entonces, es un elemento muy importante dentro de la comunicación y dentro de la comunicación efectiva. La intención del lenguaje corporal es enriquecer, es acompañar lo oral. Entonces, pues vámoslo haciendo de la manera correcta, ¿no? Que vayan bien compaginados, que realmente se acompañe uno del otro. Y pues esto que decía y que bien mencionaba Yeshua al principio, ¿no? Hace ratito en cuanto a la inteligencia emocional. Tengo que saber qué estoy sintiendo, tengo que reconocer cómo me estoy sintiendo para entonces el mensaje darlo de la mejor manera. O no sé, ¿tú qué piensas aquí en este punto? Sí, sí, claro, tenemos que reconocer, observar y analizar qué sentimiento y emoción está surgiendo al estar interactuando con quien esté teniendo esta comunicación para saber también pues, regular nuestro tono de voz, el mensaje que queremos dar y el lenguaje, sobre todo el lenguaje corporal. Y que creo pues que tiene que ir de la mano, ¿no? Lo que expresamos verbal como lo que expresamos no verbalmente, ¿no? Retomando el ejemplo, ¿no? No le puedo decir a alguien, mucho gusto en conocerte, pero le volteo los ojos o enchueco la boca, ¿no? O sea, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Ahora sí que el ser congruente es justo uno de los puntos bien importantes dentro de la comunicación efectiva. Yo creo que, si no es el más importante, creo que es como dentro del top 3, ¿no? El que hay una congruencia entre lo que hago y lo que digo. Porque también no puedo decir como te estoy prestando atención, pero estoy mirando el celular. O sí, dime, pero estoy viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte también lo que entra la comunicación efectiva, ¿no? Y que otro punto importante, que creo que va como de la mano con el ejemplo que di, es la escucha activa. Y que a veces, yo creo que dentro de la escucha activa, a veces cometemos ciertos errores sin darnos cuenta, ya que tendemos a solamente hablar sin llegar a escuchar al otro, lo que nos transmite, lo que nos dice el otro.
como si solamente en la otra parte nos debería escuchar, ¿no? Y que a veces es válido, pero yo creo que también una parte de la comunicación efectiva es esta parte de ser honesto, el de, ¿sabes qué? Necesito que solamente me escuches, ¿no? Pero en esta parte de la escucha activa podemos llegar a transmitir como rol de que yo te comparto algo y tú me das una retroalimentación o me compartes una experiencia similar, pero no le doy tanta atención o interés como se lo merece porque siento que tal vez lo que yo estoy transmitiendo es más importante que lo que esa persona me está retroalimentando. Eh, es como si estuviéramos esperando continuar nuestra conversación, ¿no? Es como, a ver, si me está diciendo esto, pero fíjate, esto me pasó a mí. Y cuando hacemos esta parte como el de poner en primer lugar lo que nos está pasando a nosotros, pues es como si estuviéramos quitándole todo el mérito a la experiencia que tuvo la otra persona, o incluso a la emoción y pensamiento que nos está transmitiendo la otra persona. Es en cierta forma, les damos a entender que la respuesta que ellos nos están emitiendo pues no tiene ningún nivel de importancia, ¿no? Y pues con ello puede generarse un sentimiento de desatención y a su vez esto puede llegar a que el proceso comunicativo pues se vea mermado y que empiece como a deteriorarse o se termine de tajo. Pero en sí, ¿qué es la escucha activa? Yo creo que la escucha activa ya la hemos estado como hablando en diferentes puntos, pero no en sí ya de una forma concreta. La escucha activa es estar frente al otro. Ahora sí, como decíamos, que sea congruente nuestra atención con el lenguaje corporal, el estar ahí. Tal vez no es necesario que estemos frente a frente mirándonos a los ojos, pero puede estar al lado, generando una compañía, que te sientas acompañado y escuchándote, ¿no? Y a través de la escucha activa, pues podemos ver que lo que nos está diciendo, con qué nivel afectivo nos está diciendo, ¿qué quiere decir esto? Si va adoptado de alguna carga emocional, ¿no? Lo que decía hace ratito, nos dicen que están bien, pero nos lo dicen con un tono y que nos damos cuenta que están tristes. O incluso en la escucha afectiva o en la escucha activa, también por ahí leí una frase que decía como dentro de la escucha activa, también se encuentra el mirar con los ojos. ¿Qué quiere decir esto? El darnos cuenta que el lenguaje corporal que está teniendo la persona sea congruente, como lo hemos estado diciendo, con lo que nos está expresando verbalmente, ¿no? Nos dice que está bien, pero está toda su postura encorvada, ¿no? Entonces, a través de la escucha activa nos podemos dar cuenta que tal vez mi pareja, mi compañero de clases, mi hijo, pues no está bien del todo, y eso podría generar pues un ambiente de confianza en el que, ¿sabes qué? Pues me estás diciendo que estás bien, pero yo noto tal vez como que te sientes medio agüitado, como decimos, o medio triste. ¿Hay algo en lo que te gustaría contarme? ¿O hay algo en lo que te gustaría que te escuche? Y así ir fomentando una comunicación más sana. Y si hasta ahorita, si nos damos cuenta, Rocío, no sé si también así lo percibas, cada característica que estamos viendo de lo que es la comunicación efectiva es como si fuera un escaloncito o un nivel, ¿no? O sea, para poder, el tono de voz, que era el segundo punto, pero para tener un tono de voz adecuado, anteriormente tuve que tener el saber expresarme. ¿Qué quiere decir esto? El tener el mensaje que quiero transmitir para después utilizar el tono de voz adecuado que va a ir en compañía de este mensaje y que mi lenguaje corporal vaya de la mano con este tono de voz o como lo estoy emitiendo verbalmente y que cuando haya una respuesta pues se genera la escucha activa, que es prestar toda la atención para ver también qué sentimiento o emoción va de la mano con la respuesta que nos están dirigiendo. La realidad es que sí es como una escalerita, como un proceso, un paso a paso, esas características. Y por eso es como bien importante el revisar una por una, porque una vez que logremos poder como manipular o no manipular, que yo pueda, ¿cuál es la palabra? Híjole,
Se me fue la palabra por completo. Pero una vez que yo tenga como contemplado todo lo que implica cada característica, entonces puedo pasar a la siguiente, ya teniendo como control de ella en mi persona. Entonces, claro, la escucha activa es un resultado de estas anteriores y yo en conjunto con las anteriores, o sea, el aprender a escuchar todo, con todos los sentidos, que es el ver, escuchar, oler, sentir, ver, o sea, es todo, todo. Cuando aprendemos a lograr esto, entonces, te digo, en conjunto con los puntos anteriores, pues llega esta característica que pues de alguna forma es como, lo podríamos ver como el resumen, ¿no? De estas características, pero que tiene sus propias, tiene lo suyo, pues, este punto, que es la asertividad. La asertividad es una habilidad y por ende, pues como esa habilidad es algo que podemos aprender y que podemos desarrollar. Quizá muchos, y ahí sí, por ejemplo, me ha pasado que cuando pregunto si alguien ha escuchado de asertividad, en su mayoría han escuchado la palabra, pero realmente el significado no lo tenemos muy presente. Entonces, ¿qué es la asertividad? Es la habilidad de poder expresar mis opiniones, mis necesidades, mis sentimientos de una manera honesta, de una manera clara, pero con respeto. Es decir, luego sucede porque pues pasa, dentro de la asertividad está como, la asertividad es un balance entre el ser pasivo y el ser agresivo. Ser agresivo es aquel que no ve por los otros, sino solo por su persona, donde solo importo yo, después yo, al final yo y siempre yo, ¿no? Pero no es que sea totalmente malo. Lo que sucede con esta característica o con esta forma de comunicación que es la agresiva es que este valgo yo implica que el otro no vale, que el otro no tiene opinión, el otro no tiene sentimientos, el otro no tiene necesidades, solamente importan las mías. ¿Y qué pasa con el pasivo? El pasivo es como todo lo contrario, es como el otro extremo. Aquí no importo yo, no importan mis opiniones, no importan mis necesidades, mis sentimientos, importan las del otro nada más. Entonces, la asertividad está en el medio, está en ese balance donde yo importo, pero el otro también importa. Y cuando dentro del proceso de comunicación entendemos eso, es que justo podemos hacer esa escucha activa, desde el reflexionar y analizar. Yo cuando estoy hablando, me gusta que me vean a los ojos, que sí me volteen a ver, que dejen de hacer lo que están haciendo, ¿ok? Se vale. Pero ahora pregúntate, ¿tú haces eso cuando alguien más te está hablando? Entonces, es ahí donde entra la asertividad, donde esto que yo quiero para mi persona, pues tengo que entender que muy probablemente la otra persona también lo necesite para sí. Y en cuanto al saber expresarse, por ejemplo, que es el primer punto que veíamos, el asertivo entiende que yo me puedo expresar, que yo puedo decir lo que siento, pero siempre y cuando yo no hiera y yo no lastime a otra persona. Porque a veces es muy fácil decir lo que siento, lo que pienso, pero no me doy cuenta que lo que estoy diciendo lastima al otro o lo que estoy haciendo puede lastimar a la otra persona o incluso lastimarme a mí mismo, ¿no? Luego, a lo mejor cuando estás con mucho coraje, mucho enojo, luego puede ser que llegues no sé, golpear la pared, golpear algún objeto o aventar algo. Y pues resulta que en esa interacción, en ese estoy expresando mi sentimiento, ya te lastimaste o ya lastimaste a otra persona. Y entonces no estás siendo lo más asertivo posible. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estás cayendo en el ser agresivo, porque ya lastimaste o te lastimaste a ti mismo. Entonces el asertivo dice, se vale que lo expreses, se vale que lo digas, pero sin lastimarte, sin lastimar al otro. ¿Se vale ser honesto? Sí, pero no cruel,
porque luego también hay muchas personas que en el ser honesto, o más bien el ser cruel lo disfrazan de honestidad. Como es que yo te digo todo lo que pienso, o sea, yo no tengo pelos en la lengua. Pues sí, pero en este yo no tengo pelos en la lengua, ya lastimaste a 1000 personas por dar tu opinión. Y no es que esté mal dar tu opinión, pero es que tiene que ser de forma que realmente solo estés dando tu opinión y no estés, como hace rato decía Yeshua en cuanto al, como el que decía en donde estamos escuchando para cuando termine como hacer preguntas sobre lo que está diciendo, pero con la finalidad como de convencer a la otra persona sobre lo que yo pienso. Es como, ok, está bien, sí, eso piensas tú, pero mira, y empiezo a explicar y debatir y decir, tratando de convencer a la otra persona de lo que yo pienso. Cuando el ser asertivo dice, yo respeto lo que yo pienso, pero también respeto lo que tú piensas. ¿Esa es tu opinión? Vale, esta es mi opinión, ¿sí? Y ambas son importantes. También dentro de la asertividad, está el ser honesto, el ser claro, esas características que veíamos, tanto el tono como el mensaje en sí, o sea, qué mensaje quiero dar, es parte del ser asertivo. Tengo primero que revisar qué mensaje quiero dar para saber cómo lo voy a dar. Y el ser asertivo también habla del aprender a decir no. El que es pasivo o el que está dentro de la comunicación pasiva dice sí a todo, sin importar que no esté de acuerdo o que no sea algo que busque. Entonces, el asertivo dice, bueno, yo voy a decir sí a lo que yo realmente deseo hacer y a lo que no aprendo a decir no. Aquí a lo mejor es un punto importante, ¿no? Y en el que quizá muchos en algún momento nos hemos identificado en cuanto al aprender a decir no. Es parte del ser asertivo. Y en el ser claros, también es importante el saber que el ser asertivo o una persona asertiva sabe y reconoce que si yo no pido algo, si yo no pido algo y no lo obtengo, pues no me puedo quejar por no obtenerlo porque realmente nunca lo pedí. Y es ahí donde entra el ser claro con los mensajes, lo que les decía hace ratito de la hamburguesa y la pizza, ¿no? Que me dice, ¿qué quieres comer? Pues pizza o hamburguesa, lo que sea. Queda muy ambiguo mi mensaje y a lo mejor yo en mi mente tengo muy claro lo que realmente quiero, pero pues por ser, a lo mejor entro en esta parte pasiva donde no doy mi opinión real, pues me llevan a comer hamburguesa y lo que yo quería era pizza. Entonces ya comiendo la hamburguesa, pues estoy toda enojada porque yo no quería hamburguesa y terminé el día ya con un problema, cuando a lo mejor en el momento que yo tuve la oportunidad de dar el mensaje claro, pues no lo hice. Entonces, el ser asertivo, les digo, busca un balance entre el ser agresivo y ser pasivo, en el darme mi lugar y darle lugar a la otra persona. No sé si tú quieras agregar algo más, Yeshua. Sí, claro, y que te creo que también un punto muy importante en la parte de la asertividad es en el validar que así como mis emociones, mis pensamientos, mis ideologías deben de tener un nivel de respeto y de responsabilidad, también validar que esas emociones, pensamientos e ideologías de la otra persona con la que estoy interactuando deben tener la misma dosis de respeto, ¿no? Así como respeto lo mío, tengo que respetar lo del otro para que se genere una armonía en el proceso de comunicación. Y que creo que esto da pie a la sexta característica de lo que es la comunicación efectiva, que es el diálogo abierto. Y creo que lo mencioné un poquito en lo que es esta parte de la percepción, ¿no? Que es esta parte en la que cuando se observa que se tienen en cuenta las aportaciones de todos los que están interactuando en el proceso de comunicación,
se puede reforzar o matizar el mensaje que se pretende transmitir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando veo que hay un tono de voz adecuado entre todos los que están participando en la comunicación, cuando hay lenguajes corporales, pero sobre todo que hay una asertividad y una escucha activa dentro del proceso, se genera un diálogo abierto en el que se da la confianza y seguridad que todo aquello que pienso y siento lo puedo transmitir sin llegar a sentirme juzgado o criticado por quienes están conformando este proceso. ¿Por qué? Porque anteriormente ya nos dimos cuenta que la comunicación lleva un respeto, que la comunicación lleva una honestidad y que sobre todo hay una empatía y sensibilidad ante los mensajes que se están emitiendo y recibiendo a lo largo de lo que es el proceso, ¿no? Aquí yo creo que este ya sería como el nivel óptimo de la comunicación efectiva, ¿no? En el que ya podemos comunicarnos, ya podemos transmitir todo aquello que deseamos sin que haya alguna traba o algún bache en el proceso de interacción, y que si llega a haber una traba o un problemilla, ya también se tiene este diálogo abierto donde hay confianza y seguridad para poder generar una óptima resolución de conflictos, ¿no? Sin que haya dañados en el proceso. Y quizá, si resumimos como todas esas características, todo lo que es la comunicación efectiva, quizá sería en cuanto a cómo es una comunicación efectiva, bueno, donde todas las partes dentro de este proceso de comunicación importan y se les dé el valor que merecen. Puede ser como una conclusión rápida, ¿no? Sí, claro, en el que cada una de las partes son tomadas en cuenta en palabras más sencillas, ¿no? Sí, y es por eso que creímos importante el revisar este tema de comunicación efectiva, porque quizá por la vida acelerada, por el tener más de un trabajo, quizá el no tener mucho tiempo, digo, ahorita pues vaya, por la contingencia, pues sí tenemos mucho tiempo para estar en familia, pero justo lo que les decía, ¿no? A lo mejor no hemos trabajado lo suficiente con el crear esta comunicación efectiva dentro de casa, que bueno, es el momento adecuado. Y que tal vez anteriormente cuando dábamos las pláticas lo veíamos así, ¿no? Es que tal vez sabemos que están ocupados o que no hay tanto tiempo, pero también ahora nos estamos dando cuenta que ahora que hay tiempo de más, también está surgiendo el problema, ¿no? Porque tal vez, pues antes no se dio el espacio para generar esta parte de llegar a un diálogo abierto, donde ya hubo una escucha activa, donde ya hubo asertividad, donde ya hubo respeto a lo que tú me quieres transmitir. Entonces yo creo que lo más viable y lo óptimo sería que ahora que hay un tiempo de más, si se puede decir de esta forma, pues aprender a forjar una comunicación efectiva entre los miembros que forman tu círculo personal, amistades o familiares, ¿no? Y que, como me gusta decirles en las pláticas, pues nunca es tarde para poder llegar a trabajar en estas circunstancias, ¿no? Nunca es tarde porque independientemente estas son herramientas que se nos quedan para la posterioridad, ¿no? O sea, son herramientas que se van siendo parte de nuestro día a día y que nos ayudan a generar una convivencia más sana emocionalmente hablando con quien sea que lleguemos a interactuar. Quizá, digo, hablando de grupos, mucho que trabajamos con padres de familia, de repente los papás tenían este deseo por tener tiempo de calidad con los hijos o con su familia en general, ¿no? Y yo creo que no estábamos tan conscientes de lo que realmente implicaba ese tiempo de calidad como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Yo creo que ahorita ya realmente le estamos dando ese significado, ya estamos viendo lo que realmente es el tiempo de calidad.
¿Y por qué? Porque ahorita tenemos cantidad, ¿no? De repente los papás, es que quisiera tener más tiempo para poder hacerlo, pero la realidad es que ahorita que ya se están topando con ese mucho tiempo que sí pueden tener con los hijos, pues falta trabajar la calidad, ¿no? La calidad de las relaciones, de las interacciones que tenemos dentro de casa. Entonces, bueno, aún tenemos tiempo. Eh, Les decía, pues aquí en Baja California y en muchos estados todavía estamos en rojo, así que todavía traemos, todavía tenemos tiempo de convivencia familiar de esta forma. Entonces, pues vamos haciendo cambios. Como si bien dice Yeshua, no es tarde, nunca es tarde y hay que verlo como si lo empezamos a trabajar desde casa con las personas más allegadas a nosotros, incluyendo a lo mejor amistades cercanas, eso va a tener un impacto y o va a repercutir en el resto de la sociedad. O sea, si yo aprendo a llevar una comunicación efectiva con mi familia, con mis papás, con mis hijos, con mis hermanos, ellos al mismo tiempo y sobre todo si hablamos de niños o adolescentes, ellos van a llevar ese tipo de comunicación a su entorno, a sus amigos, a cuando regresan a la escuela, y entonces es como una cadenita, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, donde si yo puedo aportar algo a la sociedad, lo puedo aportar desde mi núcleo, desde mi intimidad. Y que, pues, que todos podemos aportar un granito, ¿no? Es como cuando mencionas que trabajamos con los papás, me gusta decir, es como que con un engrane, con solo un engrane que se mueva dentro del grupo o del círculo familiar, con ese engrane tienen para que genere una actividad nueva dentro de la familia, ¿no? Y con eso tienen para que cada uno de los demás empiecen a generar un trabajo pues personal y que se llegue a un producto, pues, hablando sano en una salud emocional. Entonces, pues digo, ahora sí que con estas reflexiones que les damos es que nos gustaría cerrar el tema de comunicación efectiva. Llévense o empiecen a crear esas reflexiones, estos análisis. Y bueno, si en el momento en el que se den cuenta de qué elementos son los que tienen que trabajar, pues es momento de empezar a trabajarlos. Y si no saben cómo hacerlo, pues buscar apoyo, buscar ayuda, ahí siempre va a estar. Pueden enviarnos mensaje a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas. Si tienen dudas también del tema, pueden dejar los comentarios o igual a través de mensajes si no lo quieren hacer de manera como pública, pues se vale. Les dejamos en la caja de descripción, le dejamos todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, estamos como @psicoiscali, en Facebook como Centro Psicológico Iscali. Y bueno, este podcast lo dejamos aquí en YouTube, pero también nos pueden encontrar en Anchor y en Spotify. Entonces, están las herramientas. Vamos empezando utilizando las herramientas que tenemos a la mano o buscándolas si es necesario. La comunicación, siendo algo básico que utilizamos todos los días, pues tenemos que prestarle la atención necesaria. No sé si quieras decir algo más para cerrar tú, Yeshua. Sí, yo creo que me gustaría cerrar con una frase de Erich Fromm en el que mencionaba que vivir es nacer a cada instante, ¿no? Quiere decir esto, que el día a día podemos generar un aprendizaje nuevo y como lo mencionábamos hace ratito, pues nunca es tarde para generar hábitos sanos, hablando emocional y psicológicamente, dentro de nuestros círculos de atención o de interacción, ¿no? Pues esperemos que les sea de ayuda, que les lleve análisis, reflexiones y pues estamos atentos a lo que ustedes necesiten y requieran. Si tienen algún tema del que quieran hablar, que quieran escuchar, si quieren
que alguno de los puntos que vimos nos ampliemos en ello, adelante, háganos saber en los comentarios y pues con gusto estaríamos atendiendo las necesidades. Pues agradecemos el tiempo, el espacio que nos brindan en su día para que se lleven un poquito de lo que somos nosotros, ¿no? Como Centro Psicológico Izcalli. Agradecemos de nuevo el tiempo y pues nos estaríamos escuchando en un próximo episodio. Adiós. All right. Okay.